Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Juez de Control de Garantías y su papel en la Ley 1908 del 2018. Esta videoconferencia hace parte del segundo ciclo de capacitaciones en Derecho Penal. En el marco de la lucha del Estado contra la criminalidad organizada en el año 2018, el Congreso de la República expidió la Ley 1908, la cual busca fortalecer la investigación y juzgamiento de grupos criminales organizados y dividiéndose en dos categorías: grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Por lo anterior, es de gran importancia para todos los servidores judiciales, entre ellos los jueces de control de garantías, fiscales y operadores judiciales en general, conocer las características y medidas que se han dispuesto en esta norma para de este modo adelantar todo tipo de investigaciones, las cuales requieren de una infraestructura investigativa y de judicialización más sólida. El día de hoy damos de nuevo nuestros agradecimientos y contamos con el honor de tener al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, quien es abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal y Criminología y especialista en Derecho Administrativo. Asimismo, tiene un diplomado en docencia universitaria. Es docente universitario de la Universidad de Medellín, coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso y Justicia de Medellín. Actualmente también se desempeña el doctor como juez 27 penal del circuito de Medellín. Bienvenido, doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra. Muy buenos días para todos y para todas. Desde Medellín les envío un caluroso saludo. También agradezco a la doctora Diana Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, por su amable invitación, y a la doctora Marilucero Novoa por invitarme nuevamente a compartir con ustedes estos conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra trayectoria profesional, en este caso sobre la Ley 1908. Muchas gracias. Para mí es un honor estar nuevamente con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la cual le tengo bastante cariño, y quiero saludar a todos los jueces y juezas con función de control de garantías y de conocimiento que están en esta charla, de igual manera a todos los abogados que están también escuchándome en el día de hoy, y sé que hay estudiantes precisamente de universidades en las cuales dicto clases en la ciudad de Medellín que en este momento me están escuchando. Bueno, voy a compartir unas diapositivas para ir haciendo como más dinámica esta charla. Esta charla es de 50 minuticos, entonces vamos a hacerlo lo más dinámico posible. De igual manera estaré atento a las preguntas que se formulen. Voy a compartir en este momento la presentación. Ley 1908, como lo decía la doctora Mónica, es una ley que nace en el año 2018, entra en vigencia el 9 de julio de la anualidad del año 2018 y tiene la finalidad de combatir los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados. A los grupos delictivos organizados, ellos los nombran con las iniciales GDO, y a los grupos armados organizados con las iniciales GAO. ¿Qué son los grupos armados organizados? ¿Cómo lo define la Ley 1908? La definición que trae la Ley 1908 sobre los GAO es la siguiente. Son aquellos
que bajo la dirección de un mando responsable, es decir, de una persona responsable, ejerce una persona o un grupo de personas, porque recordemos que hay organizaciones armadas que no solo están dirigidas por una persona en sí, sino por un grupo de personas que incluso pues tienen nombres, como por ejemplo cuando estaban las FARC, le decían el secretariado de las FARC. Entonces son un grupo de personas que están bajo la dirección de un mando responsable que ejercen sobre una parte del territorio un control tal que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Para identificar si se está frente a un grupo armado organizado, se tendrán en cuenta los siguientes elementos, los cuales deben de ser concurrentes, es decir, deben de darse todos ellos, no uno de ellos, sino todos ellos. Primero, que se use la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados. Segundo, que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios y tensiones internas. Tercero, que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o fuerza pública en áreas del territorio nacional. Es decir, que los grupos armados organizados son aquellos grupos que lo que buscan generalmente es desestabilizar el Estado, ¿sí? Por medio del uso de armas, más que acudir a la delincuencia, que por supuesto también cometen diferentes delitos de los que consideramos que hacen parte, pues que son delincuencia. La finalidad es controlar territorios, es alterar el régimen constitucional e intentar desestabilizar el mismo. En algunas ocasiones intentar tomar poder precisamente de nuestro Estado. Entonces, a esos grupos se les llaman grupos armados organizados, a los que utilizan las armas, a los que atacan a la población civil, a los que atacan a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Armada, a la Marina. A estos se les llama grupos armados organizados o GAO, y así lo definió la ley 1908. Estos grupos armados organizados tienen que estar bajo la dirección o de un grupo de personas o de una persona, es decir, tienen una estructura organizada de poder, como se llama. Frente a los GDO, que son los grupos delictivos organizados, la definición que trae la ley 1908 es la siguiente. Es un grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Esto es que ya no estamos hablando de un grupo armado organizado, sino un grupo delictivo organizado, que no necesariamente están bajo el mando de una persona o de un grupo de personas, sino que simplemente para cometer diferentes delitos, actuar concertadamente, cometer diferentes delitos con un lapso de tiempo o indeterminado o determinado. Y muchas veces estos delitos, pues obviamente deben de ser delitos graves o aquellos delitos que tipifica la Convención de Palermo, que ya vamos a analizar qué es lo que dice la Convención de Palermo. Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional, o sea, es decir, no necesariamente tienen que ser delitos cometidos en diferentes países. Pueden ser precisamente delitos cometidos dentro del territorio colombiano, ¿sí? Es decir, tienen que ser tipificados dentro del Código Penal, por supuesto. Indica el parágrafo que en todo caso, para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la calificación previa al Consejo de Seguridad Nacional. Sabemos que en el Estado colombiano existe un Consejo de Seguridad Nacional y este Consejo de Seguridad Nacional es el que establece si efectivamente un grupo de delincuencia se considera un grupo delictivo organizado o no. Esto es, si efectivamente le es dable la aplicación de la ley 1908 o no. Para ello debe determinarse previamente por parte del Consejo de Seguridad Nacional si efectivamente estamos ante un grupo delictivo organizado o un grupo armado organizado. ¿Qué dice la Convención de Palermo, ya que nos hacen referencia a delitos que son señalados como tales en la Convención de Palermo o conductas que son señaladas como delitos en la Convención de Palermo? Entonces, la Convención de Palermo hace referencia
o es una convención contra la delincuencia organizada transnacional. Es un tratado multilateral patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional y fue adoptado en el año 2000. Incluso en la actualidad hacen parte 147 países, dentro de los cuales está Colombia. Los protocolos de Palermo son 3. El primero, Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. Recordemos que el delito de trata de personas es un delito supremamente grave y lesivo contra no solo el bien jurídico de la libertad individual, sino generalmente contra la libertad, integridad y formación sexual y la misma integridad personal y la vida. Es decir, es un delito que afecta pluriofensivamente diferentes bienes jurídicos, es un delito supremamente grave que incluso dentro de nuestro Código Penal colombiano tiene las penas más altas que existen en el mismo individualmente. Y precisamente por parte de la Organización de Naciones Unidas, como se logró determinar que existen grandes bandas organizadas dedicadas a estos delitos de trata de personas, entonces el primer protocolo que ellos establecen para poder combatir este tipo de delitos, que es uno de los delitos más graves que tiene o más gravemente sancionados, no solo por el derecho penal interno, sino también por el derecho penal internacional, precisamente por la gravedad de estas conductas, porque con una especie de esclavitud es supremamente grave. Entonces, el primer protocolo hace referencia a cómo se deben de tratar estos delitos en el ámbito nacional, y es por ello incluso que en la normatividad colombiana este delito le impone una pena tan alta, incluso tiene el máximo de la pena mínima por un delito de los 50 años cuando es agravado. El segundo es el Protocolo de las Naciones Unidas contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire. Eso es otro delito, incluso en Antioquia, es un delito que se ha dado mucho, es decir, muchos de los compañeros tenemos y hemos tenido casos que hacen referencia al tráfico de migrantes, porque por acá intentan sacar muchos indocumentados que pasan, efectivamente, o intentan salir hacia Estados Unidos o hacia otros países por el Golfo de Urabá. Este es un delito que amerita una sanción drástica por parte de nuestra legislación interna y que también se puso las pilas la Organización de Naciones Unidas precisamente para combatir y evitar este tráfico de estas personas, que generalmente son personas necesitadas con muchos inconvenientes, que tienen problemas en sus países. Entonces, el segundo protocolo de las Naciones Unidas hace referencia a este tipo de delitos. El tercero es el de fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, precisamente porque utilizan este tráfico de armas precisamente para propiciar guerras internas con grupos, por ejemplo, armados organizados que son compran armas en lo que llamamos de manera muy coloquial el mercado negro, y de igual manera también propician que grupos radicales, como en otros países que conocemos, como en Israel, como en Siria, como en algunos países de Asia, existen grupos radicales que se dedican a cometer diferentes atentados contra la vida e integridad personal de diferentes grupos poblacionales, y precisamente quieren estas armas de este tráfico ilícito de armas de fuego que sea a nivel internacional. Entonces hacen referencia a que que esos 3 instrumentos contienen elementos de los actuales delitos. Estos protocolos traen los elementos actuales que traen las leyes internacionales sobre la trata de personas, el tráfico ilegal de armas y también el tráfico de migrantes. De igual manera, la Convención del Protocolo está bajo la jurisdicción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que constantemente, por lo menos a nosotros, los jueces y a los fiscales, nos dan capacitaciones constantemente, ellos de manera muy amable. Incluso en las capacitaciones también hacen mucha referencia
al delito de terrorismo y al delito de financiación al terrorismo también, que son delitos transnacionales y son delitos que ameritan o que son demasiado graves y de los cuales también los cobija en nuestra legislación interna la ley 1908. Hay unos delitos que se adicionaron con la ley 1908. Voy a hacer referencia de manera muy somera a ellos para poder dedicarme a hablar un poco más, precisamente por lo corto del tiempo, sobre las modificaciones que trajo sobre los procedimientos que son de competencia de los jueces con función de control de garantías. Entonces miramos que uno de los artículos que adicionó la ley de 1908 es el artículo 182A. Este lo creó, es nuevo, y hace referencia al constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Recordemos que siempre hacemos esta diferenciación entre grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. La diferencia básicamente es que el grupo armado organizado, como le dije ahorita, es un grupo de personas que cometen delitos con el fin de desestabilizar el régimen constitucional y que operan bajo el mando de una o varias personas. ¿Sí? Atentan contra la población civil, atentan contra la fuerza pública. En cambio, el grupo delictivo organizado no es necesariamente están bajo el mando de una persona, sino que es un grupo que se concertan para cometer diferentes delitos con permanencia en el tiempo y está conformado por 3 o más personas. Entonces, este delito que se adiciona hace referencia a los miembros, testaferros o colaboradores de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados que mediante constreñimiento impidan o obstaculicen el avance de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Programas de desarrollo con enfoque territorial que se crearon con el proceso de paz PDT, se llaman PDT, esas son las iniciales, establecidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, así como cualquier otra actividad para la implementación del acuerdo final. Incurrirán en prisión de 4 a 6 años. Entonces son aquellas personas que hacen parte de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados que mediante la utilización de un consentimiento de cualquier otra manera impidan o obstaculice el avance de estos programas de desarrollo de enfoque territorial. Se adicionó también el artículo 340A, que incluso ha sido muy debatido y tiene diferentes demandas de constitucionalidad, que hace referencia al asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Y dice, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerado o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados delictivos, incurrirá en prisión de 6 a 10 años y prohibición para el ejercicio de la profesión, arte o oficio, industria o comercio hasta por 20 años. No se incurrirá en esta pena aquellas personas o aquellos abogados que trabajen en la defensa técnica. Es decir, acá se castigan a aquellos abogados y contadores y que tengan otra profesión o técnica o tecnología que colaboren asesorando a esa organización criminal, a ese grupo armado organizado, asesorando referente a cómo deben de actuar, a cómo deberían de realizar sus labores para quizás no ser muy visibles ante el Estado o para que le den una apariencia de legalidad a lo que están realizando. Este tipo de asesorías efectivamente lo hacen casi que miembros de esta organización porque están coadyuvando dentro de la misma. Entonces aquí se sanciona a ese tipo de abogados y a ese tipo de contadores y a ese tipo de asesores en el tema, pero no se sanciona a aquellos abogados que lo que hacen es ejercer la defensa técnica. Por supuesto que no, porque hay que garantizar ese derecho constitucional, incluso supraconstitucional de derecho de contradicción, que no solo está en la Constitución Política de Colombia, sino en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, y en la Convención Nacional de Derechos Humanos, perdón, Convención Americana de Derechos Humanos, me excuso, en el artículo 8. Se adiciona al artículo 387 que hace referencia al delito de consentimiento al sufragante lo siguiente: la pena la aumentan en una tercera parte cuando la conducta sea cometida por miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Adicionan el delito de concierto para delinquir. Indican que la pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, contribuyen o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. También hacen referencia
precisamente a las personas que hacen parte de los grupos armados organizados o grupos delictivos organizados. Simplemente hacen, es como esa modificación o esa adición al artículo 340. Referente al artículo 346, que habla de utilización ilegal de uniformes e insignias, le agregan un parágrafo que dice lo siguiente: cuando la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que conforman la cobertura geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Recordemos que hay unos territorios que determinaron el acuerdo de paz para desarrollar todos estos programas de reinserción y de reacomodamiento de estas personas a la sociedad, para que se resocializaran. Entonces, si el delito de utilización ilegal de uniforme insignia se da en esos territorios determinados por parte de esas resoluciones del gobierno nacional, la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad. De igual manera, adicionan el numeral octavo al inciso tercero del artículo 365 del Código Penal, que hace referencia a la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, el delito de porte ilegal de armas de fuego, para hacerlo en palabras más sencillas. Y le adicionan el numeral octavo que dice, estamos hablando de las circunstancias que lo agravan, que duplican la pena. Cuando la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que conforman la cobertura geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial, allí se aumenta la pena. De igual manera, adicionan el artículo 188E, que hace referencia a que se configura delito las amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Incluso, lastimosamente, en nuestro territorio colombiano hemos visto cómo se atenta mucho contra las personas que son defensores de derechos humanos. Incluso hemos visto gran cantidad de homicidios, lastimosamente, y todo este tipo de situaciones que no solo se han vislumbrado desde este año, el año pasado, que se vienen dando desde años anteriores, llevó a que no solo se sancionara, como ya lo estaba, que den muerte a personas que son defensores de derechos humanos, sino que además sancionen a aquellas amenazas contra los defensores de derechos humanos y servidores públicos, que sea punible este delito de amenazas. Al artículo 347 de amenazas le adiciona amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o sus familiares en razón o con ocasión del cargo o función que desempeña, la pena se aumentará en una tercera parte, y también aumentan la pena del delito en sí de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recordemos que estas amenazas solo son delito cuando se den con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, con la finalidad, repito, de causar alarma, zozobra o terror en la población. Las amenazas que generalmente se ven en la sociedad no se consideran delito, sino que son de la Policía Nacional, son contravenciones. Pero cuando son con la finalidad de causar zozobra, alarma o terror en la sociedad, entonces sí se determinan como delitos. O cuando son amenazas contra defensores de derechos humanos, servidores públicos en razón de sus funciones, también son delitos, que fue uno que adicionó esta ley. Acá ya empezamos en lo que es materia en sí, de lo que tienen que estar muy pendientes los jueces con función de control de garantía. Recordemos que esta ley habla de la creación de jueces con función de control de garantías expertos en BACRIM, expertos en estos delitos de la ley 1908, en grupo, mejor dicho, expertos, o solo para que se analicen las decisiones frente a los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, que incluso podríamos decir de que se asimilan en gran parte a lo que llamamos ahorita jueces ambulantes, que es lo que llamamos jueces BACRIM. Sin embargo, a todos los jueces con función de control de garantías y por ende en segunda instancia a todos los jueces de conocimiento nos están llegando este tipo de solicitudes que tienen que ver con la ley 1908, y por eso tenemos que poner mucha atención, porque en la ley 1908 se extendieron bastante los tiempos de libertad y los tiempos para realizar estas labores de policía judicial, que son restrictivas de derechos y que requieren control judicial previo o control judicial posterior. Miremos que el artículo 11 de la ley de 1908 habla sobre el control a las llamadas desde los centros de reclusión y dice: cuando se produzcan llamadas
procedentes de dispositivos de telecomunicaciones ubicados en centros penitenciarios y carcelarios, los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán disponer lo necesario para informar al destinatario de la comunicación el lugar del nombre y establecimiento desde el cual se originan. Esto en razón a que muchos de los delitos de extorsión se generaban o se generan aún desde los establecimientos carcelarios y penitenciarios, y por ello es que indican que están la obligación los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones, sea Claro, Tigo, el mismo Éxito, todos los que existen, para informar al destinatario de la comunicación el lugar, es decir, el nombre del lugar y el establecimiento en el cual se originó esa llamada. Esto precisamente para que lo puedan poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El no cumplimiento de estas disposiciones a esas empresas de telefonía celular o de servicios de telecomunicaciones dará lugar a multas, y son multas bastante amplias. Las multas previstas en la Ley 1341 de 2009, que regula ese tipo de servicios de telecomunicaciones, son bastante fuertes. La Ley 1908 adiciona el artículo 224A, que dice lo siguiente: término para la realización de actividades investigativas de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Recordemos, ¿quién determina qué es un grupo delictivo organizado y qué es un grupo armado organizado? El Consejo de Seguridad Nacional. El artículo 224A indica que existe un término para realizar estas actividades investigativas cuando hacen referencia a estos grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, e indica que sin perjuicio de lo establecido en otras normas que prevén un término mayor. En el caso de las actividades investigativas que requieren control judicial previo, cuando se trate de las investigaciones que se adelanten contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, la orden del fiscal deberá ser diligenciada en un plazo máximo de 6 meses. Y si se trata, esto es cuando estamos hablando en etapa de indagación. Y si ya hubo audiencia de formulación de imputación, el término no es de 6 meses, sino de 3 meses. ¿Sí? Entonces, todas aquellas labores que requieren control previo precisamente del juez con función de control de garantía tienen un plazo máximo de 6 meses para poder realizar las labores encomendadas por parte del fiscal y autorizadas por parte del juez para poner de presente ante el juez con función de control de garantías y realizar efectivamente ese control posterior que se requiere para que estas actuaciones sean presentadas posteriormente en audiencia preparatoria ante el juez de conocimiento y revistan toda la legalidad posible. Estas actuaciones son 6 meses si estamos en etapa de indagación y son 3 meses si ya pasamos de la etapa de indagación y se formuló audiencia de imputación. Por ejemplo, hacemos referencia a aquellas actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización. Podemos hablar de la búsqueda selectiva en base de datos respecto a la decisión de la jurisprudencial que indica que no solo requiere control posterior, sino control previo, sino que esta misma ley 1908 también hace referencia específicamente a la búsqueda selectiva de base de datos. Podemos hablar de la inspección corporal, podemos hablar de registro personal, de la obtención de muestras que involucren al imputado, del procedimiento en caso de lesionados de víctimas o agresiones sexuales, dentro de otros. Por ejemplo, frente a la inspección, frente al registro personal, artículo 248, que señala lo siguiente: salvo que se trate de registro incidental a la captura, realizado con ocasión de ella, el fiscal general o su delegado, que tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que adelanta está en posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física, podrá obtener el registro personal de esta persona. Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo, de la que habrá de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana. Si se tratara del imputado, deberá estar asistido de su defensor. Esta es una actuación que requiere control previo del juez con función de control de garantías para su realización, razón por la cual
en este tipo de actividades es que refiere el artículo 224A, que si estamos en etapa de indagación, se deben realizar dentro de los 6 meses siguientes a que se dio el control previo. Y si se trata de etapa de investigación ya porque hubo formulación de imputación, son 3 meses. Se adiciona un parágrafo al artículo 235 de la ley 906. Recordemos que el artículo 235 de la ley 906 hace referencia a la interceptación de comunicaciones y le agregan un parágrafo indicando que los funcionarios de policía judicial deberán rendir informes parciales de los resultados de la interceptación de comunicaciones, cuando dentro de las mismas se establezcan informaciones que ameriten una actuación inmediata para recolectar evidencia o elementos materiales probatorios e impedir la comisión de otra u otras conductas delictivas. En todo caso, el fiscal comparecerá ante el juez con moción de control de garantías a efectos de legalizar las actuaciones cuando finalice la actividad investigativa. Resulta que para la interceptación de comunicaciones, el fiscal lo ordena, se realiza y luego se hace un control posterior. Lo que está diciendo este parágrafo es que la Policía Nacional, los funcionarios de Policía Judicial, sea CTI o sea SIGINO o DIGINO o los de Policía Judicial que están realizando la investigación, deben rendir informes parciales cuando encuentren resultados que permitan establecer informaciones que ameritan una actuación de manera inmediata. Lo que sucede es que esos informes parciales no deben de ser puestos a disposición de manera inmediata del juez con función de control de garantías para legalizar esa información obtenida, sino que ya cuando se tenga todo el informe completo, se debe acudir ante el juez con función de control de garantías para legalizar como control posterior toda esa información, pero lo que se obliga es que si en el transcurso del análisis de la recolección de esa información, yo voy recolectando información y logro encontrar información que me permite determinar que se va a cometer un delito supremamente grave, la Policía Judicial está en la obligación de presentar ese informe al fiscal para que el fiscal con ese informe pueda realizar sus actuaciones judiciales tendientes a evitar la ocurrencia de esa comisión de esa conducta o hacerla menos lesiva. Esa es la razón, es por eso que se agregó este parágrafo dentro del artículo 235, pero no es que modifique el término para que se legalice como control posterior, por ejemplo, de búsqueda selectiva en base, de interceptación de comunicaciones, como lo establece el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal. Adicionan también un parágrafo al artículo 236 del Código de Procedimiento Penal que hace referencia a la recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de su red de las redes o comunicación. Recordemos que este tipo de actividades requieren un control posterior, ¿cierto? Entonces, es decir, no requieren un control previo para la realización de esta investigación. Esto hace referencia a que cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal, para inferir que el indiciado o imputado está transmitiendo, manipulando datos a través de redes de telecomunicaciones, puede ordenar a la Policía Judicial la retención, aprehensión o recuperación de dicha información, equipos terminales, dispositivos o servidores que puedan haber utilizado o cualquier medio de almacenamiento físico, virtual, análogo o digital. Y una vez recuperada esta información, pues lo que hacen es pasar un informe. Este parágrafo lo que indica es que cuando se trate de investigaciones contra miembros de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, la Policía Judicial dispondrá de 6 meses en etapa de indagación o de 3 meses en etapa de investigación para que expertos en informática forense identifiquen, sustraigan, recojan, analicen o custodien la información que recuperen. A esto es que está haciendo referencia precisamente esta ley, agregándole el parágrafo al artículo 236, aumentándole el tiempo para que de esta manera la Policía Judicial, cuando se están investigando grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, puedan identificar, sustraer, recoger, analizar y custodiar la información que recuperen de esta transmisión de datos a través de redes de comunicaciones. Eso lo agrega el artículo 14 de la ley 1908.
El artículo 15 de la ley 1908 adiciona el inciso final del artículo 242 y el artículo 242, recordemos también que hace referencia a una actuación que no requiere un control previo sino un control posterior, y esto es la actuación de agentes encubiertos. Recordemos que la acción de agentes encubiertos se da con autorización del director nacional de fiscalías o el director seccional de fiscalías, y es cuando la fiscalía tenga elementos cognitivos que permitan predicar que el indiciado o imputado en la investigación que se adelanta continúa desarrollando la actividad criminal. Entonces se puede disponer que un policía judicial o incluso una persona diferente a la Policía Nacional pueda realizar actividades como agente encubierto dentro de esa organización criminal. Entonces, lo que adiciona esto, el artículo 242, es indicando que para efectos de lo dispuesto en el presente artículo también podrá disponerse que los miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados puedan actuar como agentes encubiertos. Lo que pasa es que el artículo 242 indicaba que se pueden disponer de uno o varios funcionarios de policía judicial o incluso particulares para que puedan actuar en condición de agente encubierto y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica y no pueden ser punibilizados por estas actuaciones que ellos realicen. Pero no disponía que se permitiera que personas que hacían parte de esos grupos delictivos también pudieran actuar como agentes encubiertos, y solamente frente a esas actuaciones que realizaran como agentes encubiertos, en cuanto a esas actividades delictivas, pues no se podrían punibilizar. Entonces, lo que hace este parágrafo es decir, también pueden ser agentes encubiertos personas o miembros, pues hace referencias a miembros, que hacen parte de los grupos delictivos organizados y de grupos armados organizados. Pese a que estas personas están siendo investigadas, se autoriza por parte de este anexo, de este parágrafo del artículo, no es un parágrafo, es un párrafo del artículo 242, el inciso final más bien, es un inciso final del artículo 242, permite que personas que hacen parte de esos grupos delictivos también puedan actuar como agentes encubiertos previa autorización del director nacional de fiscalías o director seccional de fiscalías, y obviamente con los motivos razonados fundados que tenga el fiscal y toda vez de que no encuentra quizás un policía judicial o otra persona que puedan hacer parte de esta agencia encubierta. Se adiciona también el artículo 242b, que dice lo siguiente, este artículo es nuevo, lo trae la ley de 1908. Operaciones encubiertas en medios de comunicación virtual, y pues tiene más que relevancia ahorita ya que estamos en esta pandemia y estamos ante la virtualidad. Pero pues esto pues obviamente nació antes, pero precisamente porque muchos delitos se cometen por medio de diferentes plataformas en las cuales no tiene acceso la policía judicial. Entonces, la ley de 1908, en la ley 1908, el legislador se ha obligado a crear este tipo de posibilidades para que la policía judicial pueda actuar como agente encubierta en operaciones que se realizan por medio de estos medios de comunicación virtual. Y dice lo siguiente. La técnica especial de investigación de agente encubierto, contemplada en el artículo 242, podrá utilizarse cuando se verifique la posible existencia de hechos constitutivos de delitos cometidos por organizaciones criminales que actúen a través de comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación virtual. Recordemos que muchos delitos se idean y se realizan o se planean y pues posteriormente se ejecutan a través de medios de comunicación virtual cerrados. Hay diferentes plataformas y en muchas de estas plataformas en las cuales no tiene acceso la policía judicial por medio de interceptación de comunicaciones, porque muchas veces estas empresas de comunicaciones o dueñas de esos servicios, de esas apps, no lo permiten. Entonces lo que hace es permitir de que actúen como agentes encubiertos y actuando como agentes encubiertos ingresen a estos grupos de personas y puedan extraer toda esta información. Dice, el agente encubierto podrá intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido, analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. Recordemos que muchas veces estas comunicaciones, estas comunicaciones se dan por medio de algoritmos. Entonces lo que permite es que la policía los pueda descifrar, estudiar y poner de presente en un informe a la Fiscalía General. También podrán obtener imágenes, grabaciones de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el indiciado. Parágrafo.
En todo caso, tratándose de este tipo de operaciones encubiertas, se deberá contar con una autorización previa por parte del juez de control de garantías para interferir en las comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional. Es decir, acá, si bien está dentro de la cápita o título de las investigaciones, perdón, de las actuaciones que no requieren un control previo, el parágrafo está indicando que sí requiere un control previo, diciendo, en todo caso y tratándose de este tipo de operaciones encubiertas, se deberá contar con una autorización previa por parte del juez comisión de control de garantías para interferir en las comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional. Ya no es control posterior, sino control previo, y así lo determina el parágrafo. Se adiciona al artículo 243, que es el de entregas vigiladas encubiertas, hace referencia a la entrega vigilada, se adicionan 2 parágrafos y 3 incisos. Pues, lo que pasa es que el parágrafo 1 tiene un inciso, el parágrafo 2, por eso hablo de 3 incisos. 2 parágrafos en sí. Parágrafo 1. Para el desarrollo de las entregas vigiladas encubiertas, la Fiscalía General de la Nación podrá utilizar como remesa encubierta dineros o instrumentos financiados incautados a organizaciones criminales o respecto a los cuales haya operado la figura del comiso o la extinción de dominio. La utilización de estos bienes solo podrá ser autorizada por el fiscal. Significa que en el desarrollo de las entregas vigiladas encubiertas se pueden utilizar elementos incautados a este tipo de organizaciones criminales, sea por extinción de dominio o por comiso que se haya ordenado. Eso sí, para poder realizar esta entrega vigilada con estos elementos se debe tener previa autorización del fiscal general de la Nación o a quien éste delegue. Está el parágrafo 2. Cuando la mercancía a entregar o recibir por parte de la agente encubierto sea moneda de curso legal, nacional o extranjera, o la transferencia de propiedad sobre productos financieros diferentes a moneda de curso legal, la operación podrá incluir la autorización de adelantar la apertura de productos financieros en instituciones colombianas o extranjeras, a través de las cuales originará la entrega o la recepción de la mercancía. Es decir, se autoriza que se puedan aperturar cuentas bancarias o diferentes productos financieros si la entrega que se va a realizar es precisamente por medio de estos productos financieros, para que una vez se realice la entrega vigilada, efectivamente se pueda continuar con la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los productos abiertos bajo esta autorización tendrán la denominación de producto financiero encubierto y la apertura de dichos productos financieros encubiertos requerirá la autorización de la respectiva entidad financiera, es decir, del banco o la entidad pues financiera, la cual se entenderá que no la pueden responsabilizar posteriormente porque apertura estos productos financieros para que se realice operaciones ilícitas. Recordemos que en la entrega vigilada se realiza una entrega ilícita. Lo que pasa es que se autoriza precisamente para que en desarrollo de la investigación se puedan recolectar estos elementos y posteriormente se puedan judicializar a estas personas que realizan este tipo de actividades ilícitas. Y cuando el banco no tiene controles para este tipo de situaciones, pueden ser sancionados por la Superintendencia Financiera. Ya este parágrafo en su inciso final está indicando que no pueden ser sancionados precisamente porque estamos hablando de productos financieros encubiertos y la ley lo está autorizando. Se adiciona también el artículo 244 de la ley 906 del año 2004, relativo a la búsqueda selectiva en base de datos, los que le decía ahorita, y dice, parágrafo 1, se adicionan 2 parágrafos. Los términos para la búsqueda selectiva en base de datos en las investigaciones que se adelantan contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados en etapa de indagación será de 6 meses y en investigación de 3 meses. Esto tiene precisamente coherencia con el artículo que ahorita le referí que fue adicionado en cuanto a que las actividades desarrolladas en etapa de indagación y se están investigando grupos armados organizados o grupos delictivos organizados tendrán 6 meses. Y si ya hay imputación, 3 meses. En el caso de búsqueda selectiva de datos, búsqueda selectiva de datos, me excusan, sino que estoy hablando un poquito rápido por el tiempo, pueden ser prorrogables hasta por un término igual. Es decir, si están en etapa de imputación, son 6 meses máximo. Y si están en etapa de indagación, son 12 meses máximo. Parágrafo 2. En las investigaciones que se sigan contra organizaciones criminales, el juez con función de control de garantías podrá autorizar el levantamiento de la reserva y el acceso total a las bases de datos. El acceso total a las bases de datos. Y ya, una vez terminado el último
análisis o se recoja la última información en la búsqueda selectiva en base de datos, es que la Fiscalía General de la Nación tendrá 36 horas para acudir ante el juez con función de control de garantías para solicitar que se imparta legalidad a la totalidad del procedimiento. Es decir, se puede dar una orden para que se busque en la totalidad de la base de datos contra una persona o contra un grupo de personas, y es, una vez terminado la recolección de la última información, que se empiezan a contar las 36 horas para que el fiscal acuda ante el juez con función de control de garantías para que se legalice esta búsqueda selectiva en base de datos en su control posterior. El artículo 19 adiciona al artículo 284 de la Ley 906 de 2004 relativo a la prueba anticipada. Esto es muy importante, ojo, muy importante, y dice, parágrafo 5, la prueba testimonial anticipada se podrá practicar. El artículo 284 es el que hace referencia a cuándo es posible la prueba anticipada y establece unos condicionamientos para que sea posible la prueba anticipada. Primero, que sea practicada ante juez que cumpla función de control de garantías. Segundo, que sea solicitada por el fiscal general o fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público, en los casos previstos en que pueda hacerlo. Tercero, que sea por motivos fundados de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Y cuarto, que se practique en audiencia pública con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en juicio. Pero este artículo 284 lo adiciona el artículo 19 de la Ley 1908 en parágrafo quinto y dice, la prueba testimonial anticipada se podrá practicar en todos los casos en que se adelanten investigaciones contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Las pruebas testimoniales que se practiquen de manera anticipada en virtud de este parágrafo solo podrán repetirse en juicio a través de videoconferencia, siempre que a juicio del juez de conocimiento no imponga riesgo la vida e integridad del testigo o sus familiares o no sea posible establecer su ubicación. Esto significa, recordemos que la prueba anticipada, sí, ha desaparecido uno de los hechos o condicionamientos que dieron lugar a la prueba anticipada, es decir, la persona no murió, tenía una enfermedad terminal, pero no murió y ya empezó el juicio oral. Debe ser citada a practicarse la prueba testimonial en la audiencia de juicio oral, no se puede traer la prueba anticipada. O si estaba secuestrado y ya recuperó la libertad o está desaparecido y ya apareció, debe ser citada esta persona a la audiencia de juicio oral para practicar la prueba testimonial. Pero cuando estamos hablando de investigaciones contra grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, lo que está diciendo la ley 280, la ley de 1908, artículo 19, es que no deben de ser obligados a acudir a la audiencia de juicio oral a ser practicada la prueba testimonial nuevamente, sino que si el juez considera que no los estamos poniendo o exponiendo a un peligro contra su seguridad e integridad personal, debemos de tomar nuevamente esa prueba testimonial, pero por videoconferencia, por medios virtuales. Si no, no lo podemos hacer. Ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a adelantar esto de cooperación interinstitucional. Bueno, no lo voy a adelantar, acá quiero hacer referencia. Recordemos que en el procedimiento penal la prueba trasladada está prohibida. La prueba trasladada no está permitida en el sentido de que nuevamente se tienen que seguir los lineamientos en el procedimiento penal ordinario para ser aducida como prueba en audiencia de juicio oral. Lo que dice el artículo 429 es darle fidelidad precisamente a este tipo de prueba trasladada, indicando que los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, recopilada o producida por la autoridad administrativa en desarrollo de sus competencias y con observancia de los procedimientos propios de las actuaciones disciplinarias, fiscales o sancionatorias, sí podrán ser utilizadas, incorporadas a las indagaciones o investigaciones penales correspondientes. Ojo, pueden entrar, casi que como prueba trasladada, casi que lo está permitiendo. Y dice que los conceptos, informes, experticia y demás medios de conocimiento pueden ingresar, pero ahí sí se debe de ingresar por medio del investigador que recolectó, recibió el elemento material probatorio o por medio del funcionario que participó en la actuación administrativa permitida. Pero allí casi que se está permitiendo que actuaciones que se llevaron en otro proceso disciplinario fiscal o en otro proceso, en otra de competencia de otros jueces, pueda entrar como prueba trasladada al proceso penal cuando se esté investigando este tipo de delitos, sin seguir necesariamente los lineamientos o condicionamientos para que sean presentadas en la audiencia de juicio oral nuevamente, sino que se avala por parte del artículo 429A, se le da autenticidad y pueden ser presentadas, eso sí, con el investigador que
recolectó esa información o incluso directamente por parte del fiscal. Y ya para ir terminando, hace referencia a esta ley 1908 a los términos de la detención preventiva y dice: cuando se trata de delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados, el término de la medida de aseguramiento es de 3 años. No es de 1 ni del doble, sino de 3 años. Y cuando se trata de grupos armados organizados, el término de la medida de aseguramiento es de 4 años. Es decir, no es que sea de eso, sino que no puede exceder. En grupos delictivos organizados de 3 años y en grupos de armados organizados de 4 años. Y cuando se venza ese término, lo que se debe dar es una sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad. Y hay una salvedad: la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento para grupos delictivos organizados o miembros de grupos armados organizados solo puede ser solicitada ante jueces con función de control de garantías del circuito. Incluso acá dice de la ciudad o del municipio donde se formuló la imputación y donde debe presentarse la acusación. No pueden ser solicitadas ante otros jueces diferentes de otros municipios o de otras ciudades. No está permitido. Eso lo trae ese parágrafo. Y el artículo 313A habla de los criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia. Recordemos que para que imponga una medida de aseguramiento se deben de cumplir 3 penalidades. O primera, evitar una obstrucción a la justicia, que tiene su desarrollo en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. Segundo, que la persona representa un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y de la comunidad, que tiene su desarrollo en el artículo 310 frente a la sociedad y artículo 311 frente a la víctima. Y tercero, garantizar la comparecencia por el riesgo de no comparecencia de la persona a la investigación, que tiene su desarrollo en el artículo 312. Este artículo 313A complementa esas últimas 2 finalidades, la finalidad 2 y 3 del artículo 308 del peligro para la comunidad y riesgo de no comparecencia, indicando que cuando se estén investigando miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, se deben de tener en cuenta o se pueden tener en cuenta adicional a lo anterior las siguientes: cuando el tiempo de existencia del grupo supere 2 años, la gravedad de las conductas delictivas, si se usan armas letales en sus actividades delictivas, si el grupo tiene un número que supere las 15 personas, si se están cometiendo delitos en los territorios de los programas de desarrollo con enfoque territorial, cuando las víctimas sean defensores de derechos humanos o de poblaciones con especial protección constitucional, cuando se utilicen menores de edad en la comisión de delitos. Se podrán tener en cuenta los contextos y las particularidades del territorio, incluidas las problemáticas que ocurren en el mismo, y se tendrán en cuenta los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo. Esto como requisito subjetivo para la imposición de una medida de aseguramiento, es decir, los adiciona. Estos requisitos subjetivos pueden permitir efectivamente que se dé una medida de aseguramiento contra estas personas. Y frente a las causales de libertad, y termino con esta diapositiva, posteriormente tendremos más espacio para hablar de estos temas, igual alcancé a abarcar casi todos los temas. Alcancé a abarcar todo el tema realmente. Pues podría profundizar, espero próximamente poder profundizar. Causales de libertad, artículo 317A, lo adiciona al artículo 25 de la ley 1908. Primero, cuando se haya cumplido la pena. Segundo, como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad. Ojo, cuando se trate de modalidad de renuncia. Ojo, cuando se trate de modalidad de renuncia. No cuando se trate de interrupción y de suspensión. Eso da lugar a la libertad. Cuando se aplica el principio de oportunidad en modalidad de renuncia. Tercero, cuando haya un preacuerdo y así haya pactado se haya pactado entre las partes y reconocido por el juez de conocimiento. Cuarto, cuando transcurridos 400 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiera presentado el escrito de acusación. Es decir, acá se aumenta el término, casi que se cuadruplica al que está establecido en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. Cuando transcurridos 400 días desde la formulación de imputación no se haya presentado el escrito de acusación. Quinto, cuando transcurridos 500 días contados a la fecha de la presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. También aumentan el término. Sexto, cuando transcurridos 500 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral no se haya emitido el sentido del fallo. Parágrafo 1. En los numerales cuarto y quinto se establecerán los términos cuando hubiera improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o la aplicación del principio de oportunidad. Es decir, numerales cuarto y quinto.
El numeral cuarto, recordemos, hace referencia a cuando han transcurrido 400 días contados a partir de la fecha de la imputación y no se hubiera presentado el escrito de acusación. Y el quinto, cuando se hayan transcurrido 500 días a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación y no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Entonces allí lo que dice el parágrafo 1 es que se restablecerán estos términos cuando haya habido la improbación del preacuerdo o no se haya aprobado el principio de oportunidad. Vuelven a contar los días. No es que vuelvan a contar desde el principio. Se suspende desde el momento de la solicitud de preacuerdo o el principio de oportunidad y vuelven a contarse una vez sin prueba el preacuerdo o el principio de oportunidad. Parágrafo 2. No se contabilizarán los términos, ojo, jueces, compañeros y juezas, no se contabilizarán los términos establecidos en los numerales quinto y sexto del presente artículo cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor. El numeral quinto hace referencia a cuando hayan transcurrido 500 días desde la presentación del escrito de acusación y no se haya iniciado el juicio oral. Y el sexto, cuando hayan transcurrido 500 días contados a partir del inicio de la audiencia de juicio oral y no se haya dictado fallo. Cuando esto ocurre por maniobras dilatorias del acusado o del defensor, todo este tiempo se deberá descontar. Se deberá descontar. Parágrafo 3. La libertad de los miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados solo podrá ser solicitada ante los jueces con función de control de garantías de la ciudad donde se formó la imputación o donde debe de presentarse el escrito de acusación. No, es decir, si se está investigando en Medellín, no se puede presentar una solicitud de libertad o de revocatoria de medida, como lo veíamos ahorita, ante el juez de Caldas, del municipio de Caldas. No, tiene que ser ante el juez de Medellín, ante la Función de Control de Garantías de Medellín. O si se está llevando la investigación en Bogotá, no se puede solicitar la revocatoria de la medida o la libertad ante un juez de Tunja. No, ante el juez del municipio o ciudad, o donde se formuló la imputación o donde debe presentarse la acusación. Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por causa objetiva o de fuerza mayor o por un hecho ajeno a la administración judicial, la audiencia se iniciará o se reanudará cuando haya desaparecido este motivo. Y esos términos no se cuentan. No se cuentan, también se deben de descontar. Y el parágrafo cuarto, no se aplicarán las causales contenidas en los numerales 2 y 3 cuando el procesado esté siendo sometido pues a no solo un principio de oportunidad, sino pues a los arreglos que pueda tener con el estado de colaboración y de cooperación. Estos últimos artículos hacen referencia a que se van a crear jueces de control de garantías para grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, los cuales tendrán la posibilidad de desplazarse en diferentes ciudades para ejercer sus funciones sin que ello afecte su competencia y deberán ser capacitados para el tratamiento de delitos propios de la delincuencia organizada. También la Defensoría del Pueblo asistirá a las audiencias relacionadas con grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, designarán responsables para dar prioridad a este tipo de delitos, para tener a sus mejores defensores en este tipo de delitos, y se debe garantizar la logística necesaria para que esto ocurra. De igual manera, existen mecanismos de cooperación sobre nuevas tecnologías. Esto es que el Estado, por intermedio del Ministerio de las TIC, desarrollará un protocolo que permite periódicamente evaluar el desarrollo de las nuevas tecnologías. Creo que en eso se está en este momento, para precisamente agilizar este tipo de procedimientos y que no se retrasen y que no hayan libertades por vencimiento de términos por falta precisamente de adecuaciones pertinentes para que se realicen las mismas. Adicionan unas partes que hacen referencia sobre todo a medidas cautelares sobre los miembros de las organizaciones de grupos armados delictivos o de grupos armados organizados o de grupos delictivos organizados, y dicen que cuando existan elementos de juicio que indiquen que los bienes que pertenecen a estas personas se encuentran estrechamente asociados a su actividad delictiva, se presumirá su origen y destinación de actividad ilícita. En concurso de eso, se puede dar el comiso de los mismos o se inicia el proceso de extinción de dominio. De igual manera, habrá restricción de cuentas bancarias y operaciones en efectivos cuando estas personas ya hayan sido condenadas
y ya hayan quedado en libertad vigilada o en libertad por cumplimiento de pena o en otro tipo de libertad, pues quedarán inhabilitados por 10 años, es decir, por 10 años no podrán realizar operaciones en efectivo mensual superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, solo podrá manejar una única cuenta bancaria y deberá haber una constante vigilancia por parte precisamente de la unidad de análisis financiero, información de análisis financiero, UIAP. De igual manera, indicarán que estas personas solo podrán realizar o manejar transacciones por intermedio de una cuenta bancaria. Esa es una restricción que le ponen. No solo durante el cumplimiento de la pena, sino 10 años después de haber quedado en libertad. Y el artículo 83A que se adiciona habla de la suspensión de giros nacionales e internacionales del sistema postal de pagos y dice: en cualquier momento de la actuación a petición de la Fiscalía, el juez con función de control de garantías podrá ordenar el no pago de un objeto del sistema postal de pagos, cuando tenga inferencia razonable de que el dinero es producto directo o indirecto de la comisión de conductas punibles por parte de miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Esto es una audiencia adicional que nos incluye la ley 1908, es cuando se tenga conocimiento que el pago que se va a realizar por parte del sistema postal de pagos es producto de dinero ilícito de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. El fiscal puede solicitar al juez con función de control de garantías en audiencia que suspenda el pago de este dinero. Esto pues es todo frente a las diapositivas. Tenemos como conclusión que se aumentan los términos de libertad de las personas que son investigadas por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Tenemos como segunda conclusión que se adiciona una audiencia innominada, que es la suspensión de giros o pagos que se producen por estos servicios postales de pago. Se pueden suspender a petición de la Fiscalía General de la Nación. Y tenemos como tercera conclusión muy importante que solo son competentes para conocer la revocatoria de las medidas de aseguramiento o la libertad por vencimiento de términos los jueces con función de control de garantías de la ciudad o donde se formuló imputación o donde se está realizando la audiencia de juicio oral. Esta es una ley muy importante que debemos de tener mucho cuidado con las mismas. También se establecen unos términos más amplios para las investigaciones que realiza la Policía Judicial en aras de la interceptación de comunicaciones, de la búsqueda selectiva en base de datos, entre otros, indicando que son 6 meses en la indagación y 3 meses en la imputación, prorrogables cuando hago referencia a búsqueda selectiva en base de datos por el mismo término inicial. Es un tema bastante complejo, es muy interesante y en el cual debemos ahondar más. Muchas gracias, doctora Mónica. Le doy el uso de la palabra para las preguntas que hayan hecho. Muchas gracias, doctor. Primera pregunta. ¿Cuál es el término para adelantar una búsqueda selectiva en base de datos cuando ya se ha formulado imputación? Muchas gracias, doctora. Son 3 meses. 3 meses para que se realice la búsqueda selectiva en base de datos y puede ser prorrogada por 3 meses más. También se puede dar, es decir, en un máximo 6 meses. También se puede dar que se permita la búsqueda selectiva en base de datos de absolutamente todos los datos que se tienen sobre una persona o un grupo de personas. Es de resaltar que cuando ello ocurra también es el mismo término, 3 meses, prorrogables por otros 3 meses más. ¿Y cuándo se debe solicitar la audiencia de control posterior? Se debe solicitar dentro de las 36 horas siguientes a que se presenta el último informe sobre la recolección de todos estos datos, porque se pueden ir presentando informes periódicos. No es cuando se presenten informes periódicos que se vaya a legalizar, sino cuando se presenta el último informe. Desde ahí es que se cuentan las 36 horas. Muchas gracias, doctora. Doctor, segunda pregunta. La solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados se puede hacer ante un juez de garantías de un circuito diferente
a donde se está llevando el proceso? No, señora. Incluso, si están dentro del mismo circuito, se debe hacer ante el juez con función de control de garantías del mismo municipio. Si no sé, si donde se está realizando ya el juicio oral, no hay juez con función de control de garantías, obviamente sí hay dentro del mismo circuito, pero no está en un municipio aledaño, ahí sí se puede hacer en un municipio aledaño. Pero sí, se está haciendo, por ejemplo, en Medellín, la solicitud de revocatoria o de libertad solo puede hacerse ante un juez con función de control de garantías de Medellín. Si se está haciendo en Caldas, el municipio de Caldas, Antioquia, solo se puede hacer ante el juez promiscuo municipal de Caldas, es decir, del mismo municipio. Doctor, última pregunta. ¿Cómo opera la prueba anticipada contra los miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados? Precisamente, doctora, es muy importante porque lastimosamente hemos visto que en estos delitos los testigos generalmente son amenazados, coaccionados, y pese a estar precisamente bajo protección de testigos, pues les amenazan sus familiares, incluso les llegan a ellos. Precisamente fue algo que yo mencioné esta semana ante el Consejo Superior de la Judicatura como de las problemáticas que se tenían en los delitos de trata de personas o estos delitos de explotación sexual o tan graves que sean por grupos organizados delictivos, y es que no hay una verdadera protección de ellos. Entonces, cuando llegan a rendir el testimonio, lo llegan a rendir delante de la persona que está siendo investigada, y ese solo hecho les causa bastante temor. Entonces, lo que hace la ley de 1908, entendiendo esa situación, los legisladores es, a estas personas se le puede tomar la declaración como prueba anticipada, y posteriormente, si no ha desaparecido o si ya desapareció la situación que dio lugar a que se tomara como prueba anticipada, esta declaración no puede tomarse de manera presencial, sino de manera virtual, siempre y cuando el juez con función de control de garantías el juez de conocimiento entienda que esto no pone en riesgo la seguridad de vida del testigo, porque si la pone en riesgo, se entenderá entonces que es viable esa declaración anterior. Eso es algo nuevo que trae la norma, la ley 1908, y que va a dar mucho de qué hablar en nuestras decisiones judiciales, doctora. Doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, un agradecimiento muy especial por su clara y didáctica exposición sobre la Ley 1908 del 2018, la cual busca el fortalecimiento de la investigación y la judicialización de las organizaciones criminales y que fortalece así la lucha en contra del fenómeno delictivo de la criminalidad organizada que tanto daño ha hecho a la ciudadanía en nuestro país y que sigue adelantando de forma directa con los pilares fundamentales de nuestro Estado social de derecho. De nuevo, doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, gracias por su participación. Igualmente, a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Feliz día.